empezar por la parte más fácil, que es contaros brevemente que vengo del Centro San Camilo y para hablar de cuestiones éticas al final de la vida, pues vengo de un sitio donde hay muchas personas al final de la vida. Y en ese lugar, voy a pasar unas cuantas imágenes en un minuto, pues en este lugar mueren 500 personas al año, también hoy, ayer y antes de ayer, no solo durante la pandemia, sino habitualmente. Es un centro propio de los religiosos camilos, por lo tanto de una institución de iglesia, pero concertado y por lo tanto accesible a cualquier ciudadano que se encuentre al final de la vida y con un diagnóstico, con una esperanza de vida media de 21 días. Vienen aquí y viven las 3 últimas semanas de vida y si vemos las imágenes, pues tiene buen aspecto y entonces dan ganas de decir, bueno, pues un modo de humanizar el final de la vida es también hacerlo acompañados en lugares y por equipos de personas que suenen así, que es en parte una alternativa a quien promueve que el único modo de vivir dignamente el final de la vida sea la autogestión, la decisión de poner de cuándo, y creo que no solo se muere dignamente cuando se decide cuándo. Y sobre esto vamos a hablar, intentando, después de ver estas imágenes, intentando sobre todo clarificarnos en los conceptos y proponiendo, viendo cómo están las leyes, en la ley en nuestro país y dando razones para un lado y para otro, lo que dice la gente cuando intenta escudriñar en torno a las cuestiones éticas del final de la vida. Bueno, y con estas imágenes diríamos, pues es bonito el lugar, ¿verdad? Pues eso es un lugar para personas que se encuentran al final de la vida y para acompañar a otros que ya han perdido a su ser querido y les ayudamos individualmente o en grupos o con una unidad móvil salimos también para apoyar la creación de centros especializados en la intervención en duelo, que ya hay 40 en España después de que en el año 97 creáramos el primero. Y después de estas imágenes que a mí me permiten decir, no solo hablo desde la investigación o desde el estudio, sino también desde este lugar, ¿no? Y mi despacho está pues encima de los tanatorios, por decir algo tan concreto, donde desfilan pues cotidianamente los que fallecen y sus familias. Voy a seguir este esquema. Después de una introducción ya sobre la temática, intentaré desbrozar el concepto de sedación paliativa, que tantas personas confunden con la eutanasia, el concepto de rechazo del tratamiento y la denegación del consentimiento. Intentaremos apropiarnos de las palabras que son muy precisas, pero en cada momento las haré fácil porque creo que no lo sé decir de otra manera. Lo que significa limitar o adecuar los esfuerzos técnicos, diagnósticos o terapéuticos, que tampoco son la eutanasia, y finalmente la eutanasia y el suicidio asistido. Y para estos 4 puntos diré qué es este concepto, qué dice la ley y cuáles son algunas reflexiones pues, desde mi experiencia e investigación. Hay que decir primero que yo creo que estamos en un buen momento, paradójicamente, en lo que tiene a la sensibilidad ante los problemas éticos del final de la vida. A mí me parece que somos más sensibles que en otros tiempos, más sensibles que no... Y también un momento de mucha confusión. Pero los confundidos, os invito a pensar, no son los otros. O sea, yo lo tengo claro y los otros están confundidos con los términos, sino que yo al menos me encuentro personas confundidas entre los políticos, entre los académicos, porque es difícil y porque ser especialista en esto, quien lo sea, no me parece tan fácil. Entre el mundo de la iglesia, los que parece que podemos tener ya quizás una opinión y la defendemos como defienden otros, si es que es única. Bueno, yo percibo confusión en los medios, cuando argumentan de una manera o cuando argumentan de otra, veo que se van las palabras y saltan, y por eso uno de los grandes desafíos que tenemos es construir una gramática común, aclarar los términos, si es que no los tenemos todavía, porque tampoco sé si estoy con bioeticistas, médicos o cómo es la asamblea que se ha formado, ¿no? Qué bien que algunas películas han ayudado a que se socialicen estos temas, ¿no? Mar Adentro y Million Dollar Baby, Las invasiones bárbaras y otras, y algunos casos también, qué bien que con algunos casos, qué bien y qué mal, porque a la sombra de algunos casos que no representaban, por ejemplo, un caso emblemático de eutanasia, como pudiera ser el de Ramón Sampedro en la película, ¿no? Y en el caso real,
representaban la búsqueda de una ayuda, y así fue, ¿no?, para quitarse la vida, y eso se llama ayuda al suicidio, ni siquiera ayuda médica al suicidio. Bueno, pues qué bien que las películas y los medios también ayudan a socializar estos conceptos, pero qué lío que también preparan, porque a veces evocamos una película u otra, o un caso u otro, como si fueran todos paradigmáticos o ejemplos de eutanasia, y no es así, ¿no? Necesitamos, a mi juicio, una gramática, y como si estuviéramos en medio de una torre de Babel y hubiera que poner orden. Claro, ¿y quién es el referente para poner orden? Bueno, en esto me parece que hay consenso, como en la mayor parte de las cuestiones éticas que tienen que ver con el final de la vida. En la mayor parte, a mi juicio, y a juicio de otros en otras universidades también, hay consenso. Hubo una propuesta en el 2005 de consenso terminológico sobre 5 puntos, voy a desarrollar 4, la otra es de menos interés, y se ha mantenido por parte de la Escuela Andaluza de Salud Pública, y se ha mantenido en las sociedades científicas, y se ha mantenido en el mundo de las leyes, que se hicieron 9 autonómicas hasta que llegó esta estatal, diferente a las anteriores, y se ha mantenido la propuesta terminológica en el mundo de la Iglesia a nivel universal y a nivel de nuestra conferencia en el último documento titulado Sembradores de Esperanza. Bueno, necesitamos, pero no se ha socializado suficientemente. A mi juicio se ha quedado entre esta propuesta de gramática sobre las cuestiones éticas, para entendernos, del final de la vida, pues creo que está todavía por difundir. Así que voy a intentar desbrozar un poco los conceptos que dicen las leyes y algunos argumentos. Hay gente que confunde la sedación paliativa con la eutanasia. Y bueno, pues ya algunos estáis diciendo así que no se puede confundir. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sedación paliativa? ¿De qué hablamos? Pues para los pobres como yo, los humildes de entendederas, diríamos, pues mira, es que hay situaciones en las que se está mejor dormido, no solo para descansar cada día, sino si tienen que hacerte algo que te procuraría daño, como una intervención quirúrgica, pues que te quiten la conciencia y la capacidad de percibir el dolor y que intervengan sobre tu cuerpo y después te mantengan suficiente analgesia para que ya cuando te despiertes pues hayan intervenido de una manera que de otra forma sería doloroso, ¿no? Lo mismo que practicamos estas estrategias de eliminación de la conciencia, de la capacidad de percibir estímulos que nos harían daño, lo podemos hacer también en situaciones tan graves como puede ser la presencia de un síntoma refractario. Y esto es la sedación. Sedar es dormir a una persona, lo diré, admitiría matices si lo digo muy sencillo, dormir a una persona cuando tiene síntomas que llamamos refractarios. Si tú tienes dolor, te damos analgesia y así no lo experimentas. Pero si tienes un dolor que no responde a analgesia, a lo mejor le podemos llamar síntoma refractario. Y lo que podemos hacer es dormirte, sedarte. ¿Y qué te pasará? Que no tendrás sensación de dolor por estar dormido. En situaciones de gravedad de los síntomas refractarios, físicos, psicológicos o espirituales, una de las respuestas que tenemos a nuestro alcance es dormir a las personas, si ellos quieren, si nos lo piden o si lo aceptan. Y entonces, pues más técnicamente lo podéis encontrar en las diapositivas después, ¿no? Sedar es administrar deliberadamente fármacos en las dosis y combinaciones requeridas para reducir la conciencia de un paciente que está severamente comprometido y que tiene un síntoma que de otra manera no le ayudamos a controlar. Algunas personas en situaciones difíciles del final, pues, y no le puede ya dar eso, ¿no? Y detrás de estas expresiones tan vagas, ¿no? Pues a lo mejor está la angustia personal del observador, del familiar, o a lo mejor está este deseo de ver que la otra persona ya no tiene gestos de sufrimiento, aunque así los tenga de trabajo de final de vida, ¿no? ¿Por qué está dormido? Bueno, pues la sedación es una buena praxis de la medicina, si se realiza con consentimiento o autorización de la persona, cuando se presentan síntomas que no se pueden controlar de otra manera. Esto lo legislaron las comunidades autónomas antes del 2020, que dicen las leyes, porque en realidad habría que decir
¿Para qué hay que hacer leyes para una buena praxis? Pues ya que lo hagan, porque es una buena praxis del mundo de las profesiones sanitarias. Cuando haya síntomas que no se controlan de otra manera, le preguntamos al paciente, ¿quiere usted estar dormido? Y para eso no haría falta una ley. Sin embargo, como son cuestiones delicadas, pues hubo 9 comunidades autónomas que legislaron sobre estas cosas antes de haberlo hecho en el 2021 en julio del 2021 sobre la eutanasia, ¿no? Bueno, pues ahí hay varias leyes, como digo, a nivel autonómico, y podríamos decir, pues esto no es un problema ético, en realidad es una buena praxis. Si la practicamos cuando hay síntomas refractarios en cualquier momento, lo llamaremos sedación paliativa, para paliar el sufrimiento. Si la practicamos cuando vemos que estamos al final de la vida, pues diremos sedación en agonía, y estamos hablando pues de la misma realidad. Alguien podría levantar la mano si es experto o si no lo es, porque ya se puede imaginar, oye, pero cuando se duerme una persona en situación de agonía o de tanta gravedad, ¿no corre peligro también de adelantarle la muerte justamente por sedarle? Aunque no fuera tu intención era controlar el síntoma refractario. Si le sedas a una persona, ¿no le adelantas la muerte? Bueno, y esta pregunta se le hicieron también a Pío XII en los años 50 y tantos. Después podremos aclarar si hay dudas, si yo puedo. Y la respuesta en un congreso de farmacéuticos fue, naturalmente que es lícito sedar a una persona, en el contexto que estamos diciendo, ¿no? Y cuando está indicado como buena praxis y con consentimiento, aunque pueda suceder que eso adelante la muerte. Dicen los expertos que esto sucede cada vez menos, pero en todo caso, pues a la hora de argumentar, pues argumentando tirando también de clásicos, como Santo Tomás, que hablaba de este famoso, los moralistas lo han estudiado, principio del doble efecto. Tú haces una cosa queriendo, en este caso, sedas a una persona queriendo que esté dormida y por lo tanto controlar así el síntoma refractario. Si como consecuencia no querida se adelantara la muerte, esto se llama principio del doble efecto. Esto no es la eutanasia. El punto de llegada es el mismo, no es lo mismo que yo quiera matarte porque me lo pidas, eutanasia para después, ¿no? Y otra cosa es que yo quiera controlarte un síntoma y te lo controlo, y si eso te lo adelanta, pues será un efecto no deseado y secundario, ¿no? Bueno, admite matices, pero esta es la esencia de lo que significa la sedación paliativa. La buena praxis se está haciendo pues, en el contexto sanitario y también en el contexto domiciliar, pero no porque haya nuevas leyes, sino que es una buena praxis. Una segunda cuestión que yo quisiera que aclaráramos es lo que significa rechazar un tratamiento o denegar un consentimiento. A ver, rechazar un tratamiento o denegar consentimiento. ¿Y esto qué significa? Pues que los seres humanos somos capaces de tomar decisiones, y si el médico nos hace una propuesta, por ejemplo, terapéutica o diagnóstica, pues está en nuestras manos decir que sí o que no. Cuando lo hace con mucha formalidad nos dice, mire usted que le informo, aquí también tiene unos soportes en papel donde se informa más abundantemente, y si usted dice que sí, firme, que así queda constancia de que acepta lo que le estamos proponiendo, y eso le llamamos consentimiento informado. Bueno, pues ciertamente que uno puede también tomar decisiones cuyas consecuencias no sean las deseadas. Te hago una propuesta, dices que sí, y eso puede significar, pues, si no me aceptas que te ponga un tubito por no sé dónde o que te intervenga de no sé qué manera, si no lo aceptas, a lo mejor eso tiene repercusiones también sobre tu vida y sobre tu muerte. Bueno, uno puede rechazar las propuestas que le hacen. En los medios también nos han hablado a veces de personas que han rechazado propuestas y nos lo han contado como prácticas eutanásicas, y eran rechazos de propuestas o retiradas de consentimiento. Yo te di permiso para que me pusieras un tubito por aquí, pero ahora ya no te lo doy más, te lo quito, entonces me lo tienes que quitar, pues porque soy yo el que gobierna. ¿Y qué dicen las leyes de esto, más allá del concepto? Bueno, pues sobre todo se suele citar la famosa ley que reconoce la autonomía de las personas, en este sentido en el año 2002, la básica reguladora de la autonomía de los pacientes. ¿Y qué podemos decir nosotros en el mundo entero? Bueno, pues que
los seres humanos nos podemos oponer a una indicación y que los médicos nos tienen que respetar si es que nos oponemos. Y podríamos brevemente, ¿qué dice la Iglesia? Pues la Iglesia también ha escrito y ha dicho en Catecismo, ahí en el número 2278, que sobre todo en esas propuestas que antiguamente se decían extraordinarias y después se cambiaron los términos y se decían desproporcionadas y ahora es más difícil utilizar estos términos, pues claro que también es legítimo y éticamente aceptable desde esta ética institucional, pues negarse a ellas porque pueden exigir un esfuerzo más grande que los beneficios que se puedan obtener si se aceptaran. Bueno, y en este sentido también, pues contamos desde los años 70, porque la Conferencia Episcopal, la Comisión de Pastoral, lo propuso en los años 70, mucho antes que los gobiernos de una tendencia u otra, cualquiera que sea, propusieran esto y legislaran para que registráramos nuestro testamento vital, voluntades anticipadas o directrices previas. Antes que se hiciera en el mundo civil, la Iglesia Católica había propuesto aquella cartulina que llevábamos algunos en la cartera que se llamaba así, testamento vital, ¿no? Y ahora hay una especie de campaña, en el buen sentido, en la Conferencia Episcopal, para promover el testamento vital, repito, testamento vital, directrices previas o instrucciones anticipadas, diferentes nombres. Y salen al paso de esta posibilidad de ayudar a los médicos que tengan que tomar decisiones sobre nosotros si hemos perdido la cabeza, pues ayudarles expresando nuestras voluntades antes de que perdamos la cabeza y diciendo quién es nuestro interlocutor deseado para que hablen con quien sería nuestro fiduciario, nuestra persona de confianza, para tomar decisiones en situaciones complejas. Bueno, el testamento vital, como sabéis, las comunidades autónomas lo tienen establecido cómo hacerlo en su formulario oficial, la Conferencia Episcopal tiene su propuesta, la Confer tiene su propuesta a partir de la Conferencia Episcopal con algunas modificaciones para religiosos, religiosas y para personas que quieran seguir estas pautas, y yo creo que es una muy buena propuesta. Antes de que perdamos la cabeza, si es que no nos moremos de repente, dejemos escrito algunos criterios que les sirvan de ayuda a los médicos si tienen que tomar decisiones difíciles, sobre todo para limitar los esfuerzos o adecuarlos, como diremos a continuación. Y esta es la tercera cuestión que aclaramos. La primera era sedación paliativa, la segunda es rechazo de tratamiento o denegación de consentimiento, y esta tercera es adecuación, que tiene relación con la anterior, adecuación del esfuerzo técnico, habría que decir, limitación del esfuerzo terapéutico. Se hablaba así hace unos años, ahora se tiende incluso a no utilizar esas expresiones y hablar de la necesidad de adecuar los esfuerzos técnicos a las expectativas, adecuación de los esfuerzos. Y en su caso, limitación, y en su caso incluso de las medidas de soporte vital, que en lo primero que pensamos cuando decimos esta expresión es en la sonda nasogástrica, en situaciones donde ya nos parece que está la cosa muy fea. Bueno, pues, ¿qué significa esto de adecuar el esfuerzo terapéutico y limitarlo? Pues, en mitad del siglo pasado, pues surgieron las unidades de cuidados intensivos. Insisto, lo digo de manera muy sencilla, pero claro, antes de mediados del siglo pasado, pues si no respirabas te ahogabas y te morías. Y llegan las máquinas, si no respiras a lo mejor te metemos el aire por un tubo y una máquina, chun, te lo metemos, ¿no? Si no hacías pis, pues te morías. Y bueno, te filtramos la sangre y te ponemos un riñón y así cada vez más. Y si se te para el corazón, pues te intervenimos de una manera que con la intervención de fuera te permitimos mantener la vida, pero con mucho soporte técnico, con mucho esfuerzo técnico, que gracias a Dios, pues en el mundo donde lo tenemos accesible, nos da calidad de vida o nos la prolonga. Claro, antes o después surge también la pregunta, ¿y cuándo paramos las máquinas? ¿O no hay que pararlas nunca? ¿O cuándo dejamos de intervenir? ¿O las máquinas existen para todos? Y esta pregunta es legítima. Bueno, se la tienen que hacer algunas personas sí o sí, en algunas circunstancias, porque los recursos son limitados, a veces son escasos y a veces no están accesibles. Pero en todo caso surge la pregunta de cuándo o cómo tomar decisiones. Entonces, el concepto es este. El concepto de limitación, de adecuación es este. Retirar, porque habíamos empezado, y toca retirar o no iniciar
porque no habíamos empezado y nos preguntamos si empezar, medidas, habría que añadir diagnósticas y terapéuticas, porque el profesional sanitario estima que en esta situación concreta son inútiles. Están a nuestro alcance, si extiendo la mano me encuentro con una máquina, pero toca no iniciar o la había empezado a utilizar y toca retirarla. Bueno, este es el concepto así dicho de manera también muy simplificador. ¿Qué dicen las leyes sobre esto? Como decía, las comunidades autónomas hicieron 9 leyes en diferentes, no llegaron a todas antes de la ley de la eutanasia, y regulaban estas cosas. Y la última fue la de la Comunidad de Madrid, si no me equivoco, y decía que la adecuación del esfuerzo terapéutico es un buen ejercicio de aceptación de la proximidad de la muerte, de la irreversibilidad de algunas circunstancias, y es también esta una buena praxis si no se practica mal, ¿no? Esto en realidad yo he dicho que como concepto surge cuando surgen las unidades de cuidados intensivos a mediados del siglo pasado, pero si nos vamos un poquito lejos, pues podríamos escuchar a Hipócrates que escribía sobre el arte. Atención, el objetivo de la medicina es disminuir la violencia de las enfermedades y evitar el sufrimiento a los enfermos, absteniéndose de tocar a aquellos en los que el mal es más fuerte y están situados más allá de los recursos del arte. O sea, esto de limitar donde está más allá de los recursos del arte también es viejo y podremos decir, pues no solo en este contexto médico, también en el contexto de la Iglesia. Y dices, pero si no intervienes y la persona se muere, pues en este contexto habría que decir es que se estaba muriendo y lo que estamos haciendo es dejar que se muera y limitamos la intervención. No es que le procuremos la muerte intencionadamente, ni aunque nos lo pida, sino que se está muriendo y le dejamos adecuando nuestra intervención a lo que es esperable de manera razonable dentro de la buena praxis, la lex artis de la profesión médica. En el contexto católico también se ha apoyado esta línea y en particular estos últimos pontífices, algunos han intervenido mucho más sobre esto. Juan Pablo II tenía muchas más expresiones en cantidad, por lo menos hay sintonía a lo largo de los pontificados en cuanto al contenido, pero en cuanto a cantidad, Juan Pablo II de esto escribió mucho y habló mucho, ¿no? Menos Benedicto XVI y menos Francisco, aunque hay documentos recientes como pues Samaritanus Bonus, pero no de su pluma, digamos de su firma, sino de la Congregación para la Doctrina de la Fe a finales del 2020. Bueno, una de las cosas más delicadas es si también este concepto, adecuar el esfuerzo y limitarlo, también tiene que ver con las medidas llamadas de soporte vital, y creo que lo más fácil de pensar es la sonda nasogástrica para hidratación y nutrición por vía artificial, ¿no? O sea, también hay que limitar el ponerte una sonda. Estáis, ¿verdad? Atentos. O eso ya es una medida de soporte vital que no está metida en el cajón de los tratamientos que podrían ser considerados con palabras de extraordinarios, ¿no? O desproporcionados. Y bueno, pues les vamos a preguntar a ellos mismos, a los que, para mantenernos también en la búsqueda de las respuestas oficiales y lo sometemos después a nuestro discernimiento si es en caso. Y en 2004 respondió Juan Pablo II y me voy a ir a la de 2007, que es la misma, y los obispos de la conferencia norteamericana pues le preguntan directamente. La pregunta es traducción y se nota del italiano, que será traducción del inglés, pero la leemos como está. Dice, ¿es moralmente obligatorio suministrar agua y alimento por vías naturales o artificiales al paciente en estado vegetativo, a menos que estos alimentos no puedan ser asimilados por el cuerpo del paciente o no se le puedan suministrar sin causar una notable molestia física? Simplificando la pregunta, ¿hay que poner siempre una sonda nasogástrica porque esto es una medida de cuidado o es un tratamiento que se puede limitar y por lo tanto no proceder a hacerlo? ¿Está la pregunta servida? Pues vamos a ver qué respondió, que yo creo, desde mi punto de vista y también haciendo por ahí estudios de campo, preguntando a la gente, yo creo que la respuesta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es de ella, la respuesta es poco conocida. Creo que es poco conocida porque a lo mejor tampoco es fácil. Y leemos la respuesta. Dice, sí, suministrar alimento y agua, a lo mejor podríamos decir, ya sabíamos que había que esperarlo. Sí, suministrar alimento y agua, incluso por vía artificial, es
coma, en principio, coma, un medio ordinario y proporcionado para la conservación de la vida. Por tanto, es obligatorio, letras grandes para prestar atención, es obligatorio en la medida y mientras se demuestre que cumple su finalidad. Y entonces tendríamos que decir, bueno, poner una sonda para hidratar no cumple siempre su finalidad. Pues no. A veces lo que hacemos si ponemos una sonda nasogástrica como paradigma de este tipo de medidas y metemos líquidos, lo que hacemos es llenar el espacio intercelular y hacer que la persona esté más hinchadita, y si no hace pis, pues morirá más hinchada, que es de lo mismo que o sea, igualmente se habría muerto, pero le veríamos pues con menos volumen en el tejido, en la carne, ¿no? Y nos tendríamos la sensación de que está más arrugadita y más seca la persona, diciéndolo así de manera muy fácil. Atención, que nos dice: es moralmente obligatorio introducir líquidos por vías artificiales, las que quiera que sean, de diferentes maneras, en la medida en que cumple su función, que se ha de demostrar. Esto es mucho decir, por otro lado. No hay que intuir que hacerlo ya cumple su función, ¿no? Sino se ha de demostrar que cumple su función. Bueno, sería bien complejo llegar hasta este punto, pero en todo caso la respuesta está bien tamizada y vuelve a ser la misma cada vez que tenemos nuevos documentos por parte del magisterio. Digo que esto se va también impregnando en las praxis, sobre todo de geriatría y de deterioros muy avanzados, de enfermedades varias y Alzheimer avanzado con una infección y con no sé qué más. Bueno, pues antes todavía nos sonaba más que hay que hacer todo lo que se pueda, y hoy nos suena más que hay que pensar y adecuar lo que estamos haciendo, incluso con las medidas de soporte vital. Bueno, estos documentos más recientes, como digo, Sembradores de la Esperanza es de la Conferencia Episcopal. Mario Iceta estaba en esa comisión como uno de los... Y la expresión suele ser la misma, y en este documento más reciente, de 14 de julio, San Camilo, de 2020, antes he dicho, 14 de julio de 2020, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, titulado Samaritanus Bonus, que era una especie de intento de parar la legislación que estaba por caer, al menos en nuestro país, pues se vuelven a utilizar las mismas expresiones, la literalidad, en torno a la adecuación, la limitación del esfuerzo técnico, incluido la nutrición y alimentación artificial. Este es un buen libro que le quiero citar, es un buen libro en su contenido, pero le cito por su título, porque es muy sugerente. Yo creo que mi hermana no lo compraría. Diría, por mi hermano hay que hacer todo lo que se pueda. Y el título de este profesor de Roma, especialista en moral, lo titula Doctor, no haga todo lo posible. Este es el título, ¿no? Subtítulo está muy documentado y creo que es muy, muy bueno el libro. De la limitación, es el tema del que estamos hablando, de la limitación a la prudencia terapéutica. De la limitación a la prudencia, a la phronesis griega, la capacidad de tomar decisiones con ponderación, pondus, ¿no? Con razones que se puedan pesar y que nos permitan argumentar, no compulsivas. Bueno, pues yo alcanzo a leer y voy a leer un párrafo del siglo XVI, porque nos puede parecer, como yo mismo he introducido, que esto de la limitación del esfuerzo técnico y de la sonda, pues pueda ser de ahora, de nuestros tiempos, que tenemos tanta tecnología. Vamos a leer un párrafo de un biógrafo de Camilo de Lelis, fundador de la orden a la que pertenezco, siglo XVI. Hay su compañero Sancio Cecatelli, que escribe las razones por las que hacía falta, para echar un piropo al fundador, razones por las que hacía falta que este hombre creara una orden para el servicio a los enfermos. Vamos a leer el párrafo que dice así. Dice, muchos eran también los que fallecían en sus propios lechos, sofocados por los propios parientes, al llenarles la boca con excesivo alimento y demasiada bebida, en especial cuando los pobres agonizantes padecían catarro o calentura, y cualquier mínima cosa era bastante para sofocarlos. A pesar de ello, leo, a pesar de ello, muchas mujeres sencillas, obstinadas, no lo querían entender
y bajo pretexto de celo o afecto les metían cualquier cosa en la boca, no dándose cuenta de que en vez de aliviarlos los mataban, convirtiéndose de esta manera en verdugos de sus propios maridos e hijos. Punto y seguido. Y continúa. Pero lo peor era que en este error no solo caían las mujeres sencillas, sino también muchos párrocos y no pocos religiosos por no tener práctica ni experiencia en acompañar a morir. O sea, esto de dar comida y ahogar a la persona cuando ya no toca y no hay, pues esto con la cuchara y ahora de otra manera nos lo cuentan los biógrafos, el biógrafo de que lo hacíamos unos y otros en el siglo XVI. Esto de empeñarse también cuando no toca parece que nos acompaña también porque tenemos entre otros miedos, miedo a ver que se nos muere un ser querido y lo último sería que se muriese de hambre. Entonces le damos de comer estando nosotros, ¿no?, a su cuidado. Porque nos parece que si no le damos de comer se puede morir. Nos cuesta aceptar que no se va a morir porque no come, sino que no come porque se está muriendo. Y aceptar que no come porque podría morirse comiendo. No sería extraño también, nos morimos también, o al menos a mí me ha tocado presenciar, ¿no? Pues algunas personas se mueren comiendo. Pero nos cuesta aceptar que una persona no come porque se está muriendo. Y pues mientras te mueres puedes estar también algunos días o sin comer y sin necesitar, ni sin pasar sed si no se ingiere líquido. Bueno, esto nos cuesta mucho aceptarlo y por eso nos puede pasar pues lo que pasaba en el siglo XVI y como estamos diciendo, pues hoy tenemos tubitos y buscamos, puede ser que caigamos en la tentación de ponerlo. Bueno, hasta aquí deberíamos, no sé, yo digo, uso mucha ambición, deberíamos haber aclarado los conceptos de sedación paliativa, negativa al consentimiento, adecuación y del esfuerzo técnico y limitación del esfuerzo técnico. Y digo técnico porque es como más amplio, ¿no? A veces no es solo dar de comer, sino también es vamos a hacerle un escáner. Y adecuar el esfuerzo técnico significa también para qué queremos el escáner, para poner apellidos o para ver imágenes, cuando lo que tenemos es una realidad mucho más grande y obvia y grande, que es que se está muriendo. Por lo tanto, la limitación o la adecuación del esfuerzo también es a procesos pseudodiagnósticos, no solo pretendidamente terapéuticos, sino que querríamos utilizar para terminar de diagnosticar cuando en realidad ya no tocaría. Y llega pues el tema de la eutanasia que nos toca presentarlo y entonces aquí creo que nos hacen falta también las palabras de las definiciones. Y si una sociedad o un grupo de personas o unos profesionales eliminaran a otro porque les parecen que son inútiles, dicho así no sería eutanasia. La eutanasia, lo vamos a reducir, es una práctica para aquellas personas, como concepto y como ley, para aquellas personas que reiteradamente lo soliciten porque no pueden con el sufrimiento, que experimentan insufrible, en un contexto eutanásico, y nos lo vamos a decir. O sea, si alguien quitara del medio de la vida a otro sin que él se encontrara en contexto eutanásico y lo pidiera lúcidamente o lo hubiera dejado pedido escrito o alguien que le representa, eso sería homicidio, seguirá siéndolo. Aunque alguien dijera que es un buen homicidio, pero no sería el concepto de eutanasia. Lo voy a repetir varias veces y entonces, bueno, pues las palabras son de la ley entrada en vigor en junio y aprobada en marzo, entró en vigor el 25 de marzo y fue aprobada el 21, me parece, o el 23 de marzo. Y entonces reservamos en el mundo de los conceptos de las leyes, y creo que para discernir, el concepto de eutanasia para esto. Significa administrar un fármaco para producir la muerte de un paciente que lo ha solicitado de forma voluntaria y reiterada por padecer una enfermedad incurable que siente como inaceptable y no ha podido ser calmada de otra manera, por otros medios. Y si no estamos en este contexto, pues no hablamos de eutanasia. Diríamos, bueno, la ley dice que hay dos tipos, no activa, pasiva, directa, indirecta, voluntaria, involuntaria, ortotanasia, cacotanasia, distanasia. Estas clasificaciones que nos tocó estudiar cuando éramos jóvenes en teología moral, que se han abandonado
esas distinciones y ahora estamos con una terminología que, como decía antes, pues es una terminología común también dentro de la Iglesia. Por lo tanto, tiene que haber contexto eutanásico, sufrimiento insufrible, consciencia, y uno lo pide reiteradamente y le atiende un médico de referencia y después consulta a una comisión y si todo el proceso va bien, que cuesta 30 o 40 días, pues a esa persona, según la ley, ¿no?, le practicarán la eutanasia porque quiere morirse, porque no puede con su sufrimiento, y si no le ponemos una sustancia pues por en vía y se la aproximamos y se la toma él, pues hablamos de suicidio médicamente asistido, que sería, digamos, lo mismo, el mismo contexto, pero en vez de suministrarle el médico, es un acto médico, no de cualquier otro. Por eso la película Mar Adentro no era sobre la eutanasia, porque le ayudó su cuñada. Y eso no es que me ayude el contexto eutanásico el médico, sino le ayudó para que se suicidara, y bueno, eso merecerá una opinión, una valoración, una narración, lo que quiera que sea, pero no era una práctica eutanásica. Entonces, si le damos al paciente la sustancia y él se la toma, pues entonces hablamos de suicidio médicamente asistido en el mismo contexto. El que lo puede pedir tiene que ser un adulto, que no venga de turismo del país de al lado, ¿no? Esto lo dice en la ley, sino que lleva aquí un año censado, porque se puede producir migración para esto, como efectivamente se ha producido en otros países, en los pocos donde estaba legalizada y había migración, pues en aquel país me lo van a practicar. Bueno, pues esto solo para el ciudadano que está asentado, digamos, con todo lo que la ley se pueda después hacer difícil, ¿no? Y practicado por profesionales sanitarios no objetores, ¿no? Porque una de las cosas que contemplará la ley es que no quiera que lo diga y se retire, dicho así de manera muy, muy sencilla. Bueno, pues este sería el concepto. Por lo tanto, el concepto de eutanasia se reduce como concepto a esas circunstancias en las que es activa las viejas palabras, digamos. O sea, hay que hacer algo para que se muera, otra cosa se llamará de otra manera. Y si usted no hace lo que debería haber hecho como buena praxis y el paciente quería, pues eso es homicidio o ausencia de intervención, tendrá otro nombre, ¿no? Así que tiene que ser activa, tiene que ser directa, nada de directa, indirecta, como se decía antes, tiene que ser voluntaria. Si a un grupo de personas o a una persona le hacemos para que se muera, por esta cultura del descarte o lo que sea, eso no es eutanasia, eso es, diríamos, eso es mucho más gordo, eso es mucho más severo, ¿no? Eutanasia es porque el individuo, la persona, lo pide reiteradamente en ese contexto y se evalúa en una comisión voluntaria y en este contexto que llamamos sanitario y eutanásico. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dicen las leyes? Esto que acabo de decir como definición, eso en este país es un derecho y entra a formar parte de la cartera de servicios sanitarios del sistema público y se ha de practicar allí donde la gente que reúna las condiciones lo pida, tanto en espacio público como privado, como concertado. Esto es lo que nos va a decir la ley, ¿no? Y hasta esta ley, ¿qué decían las otras leyes? Pues lo que teníamos en España era su penalización, aunque no era expresamente en el número 143 del Código Penal, ¿no? Y donde estaba despenalizada o legalizada, que como podemos intuir al decir las palabras lentamente, no es lo mismo, despenalizada o legalizada era en los pocos países del Benelux, ¿no? Y en algún estado como Washington, Oregón, de Estados Unidos, y en algún otro país, además de Holanda, Bélgica, Luxemburgo, en algún otro país como Canadá y Colombia, estaba o despenalizado el suicidio asistido, o despenalizada la eutanasia, o legalizada, de manera diferenciada, y según yo lo digo también, imagino que nos hacemos cargo de que es de envergadura diferente, ¿no? Una cosa es despenalizar la ayuda al suicidio, en este contexto, al que pida ayuda porque se encuentra con un sufrimiento que no puede, y si otro le ayuda, eso es un delito, pero no le castigaremos, despenalización. Y otra cosa es legalizar y llegar a decir que esto es un derecho, y el que esté en ese contexto, que se ponga a la fila, que el sistema tiene obligación de entregarle este servicio, ¿no? Como uno más dentro de la cartera de servicios, y el que muera por esta práctica se escribirá que ha muerto
por muerte natural, que es lo que dice nuestra ley. Este salto tan abismal, digamos que a lo mejor solo nos hemos atrevido a hacerlo en este país, ¿no? Y probablemente. Bueno, pues esto es lo que digo, que de lo que toca despejar brevemente, ¿no? Y por qué algunos dicen que debe ser un derecho y otros no. Entonces, se aprobó la ley el 24 de marzo y entró en vigor el 25 de junio y ahora se está practicando. Y algún periódico hace unas semanas hablaba de 50 casos registrados, pero otros, quién sabe cuántos, no registrados de práctica ya en el marco legal, porque no todos suministran información, aunque la propia ley prevé que haya un observatorio para que analice cómo van las cosas, pues no está siendo tan fácil en este momento decir, pues esta es la praxis desde que se aprobó hasta hoy, numérica, ¿no? Bueno, pues sabemos que en todo caso han influido mucho algunas personas, algunas fuerzas. Fernando Marini y la Asociación por una Muerte Digna, que es conocida, ¿no? Pues ha influido mucho en términos de lobbying, ¿no? De presiones y de generar ruido a favor de que haya una ley y en concreto esta ley. Y ha influido mucho, pues cuando era ministra de Sanidad María Luisa Carcedo, que ha sido pues las que más han argumentado, ¿no? Ahora es curioso, a mí me tocó torear, como en lenguaje mío, hablar con ella en un hospital, o sea, despachar una conferencia, una ella y otra yo, y ella nos dijo cosas, para mi juicio, muy interesantes, que podría considerarse en parte el cerebro del proceso legislativo en el gobierno, ¿no? Nos dijo, atención, que yo he escrito un artículo titulado, me parece que era El Mundo, La Razón, no me acuerdo, titulado La eutanasia no es para viejos, título de ella, ¿eh? O sea que no estoy pensando, el legislador no está pensando en las personas mayores como colectivo, sino en esas otras personas que entran en la definición. Y le preguntó a una concejala definida por el signo político similar, ¿no? ¿Y no le parece, María Luisa, que a las personas mayores en residencias que dicen reiteradamente yo me quiero morir, aunque sus hijos no lo apoyaran, que también tendríamos que ayudarles a morir? Y ella respondió con un no rotundo. El que dice me quiero morir hay que escuchar. Y personas mayores que dicen yo me quiero morir hay que escuchar a ver qué les pasa. Será la pandemia de la soledad no deseada y sufrida, será el abandono, será no sé qué, pero eso no es definir el colectivo de las personas en las que piensa el legislador y la ley en concreto. Esta fue una proposición de ley, no un proyecto de ley. Para los entendidos, estos son modos de carrerilla, de hacer las cosas que se quieren pasar sin mucho debate social. A mí, si hubiera llegado donde se hubiera llegado, me hubiera parecido más adulto, como sociedad, lanzar, ya estaban vivas. Yo escribí un libro sobre esto cuando ya estaba vivo, ¿no? No quiero morir, no quiero sufrir, se titulaba. Me hubiera parecido en todo caso que hubiera dado tiempo, años, a la sociedad, para esta o para cualquier otra ley, para que en la universidad, en las opiniones, hubiera habido debate, investigación, estudios a favores, contrarios, y yendo por la vía más deprisa de la proposición de ley no se permite, no se favorece. En tiempos de pandemia hay una grandísima paradoja que yo les digo que es una obscenidad. Cuando estamos diciendo, señor, señor, atención, sociedad, sociedad, cuidado, que se nos mueren los débiles, y al principio metemos esa decisión tan radical de excluir a los mayores por razones ageístas, de los recursos limitados, ¿no? Después le ponemos en primera línea de obtención de los otros recursos, la vacuna. Cuando estamos en esas, también hacemos una ley para poder añadir a la cartera de servicios esta práctica. No deja de ser, a mi juicio, un momento muy raro, cuanto menos muy raro. Y no es solo, como decíamos, despenalización, ¿no? Bueno, pues quiero insistir, y ya termino para abrir el diálogo, quiero insistir que el contexto eutanásico requiere que se dé, la línea roja de abajo, sufrimiento físico, psíquico, continuo, experimentado como intolerable, y solicitud del individuo. Cuando el individuo no lo puede pedir, lo puede haber dejado escrito para que su representante interprete que se encuentra en situación de sufrimiento insufrible y que no responde a otros caminos. Y lo más grave, diríamos, desde el punto de vista de visualizaciones, y si una persona no ha dejado testamento vital
por ejemplo, no ha dicho que su hijo es su representante, o su marido, o su mujer, su amigo, y por lo tanto, y se encontrara en esta situación de contexto eutanásico, el médico podría iniciar el proceso de aplicación de la eutanasia que él dejó escrito que pedía por si perdía la cabeza. Pero haberme explicado de manera muy sencilla, esto digamos es lo... porque hay una cuestión muy de fondo y muy seria que es cómo se evalúa el sufrimiento insufrible y cómo se evalúa la voluntad de una persona cuando han cambiado los contextos, las situaciones, y cómo sabemos que tú querrías en esta circunstancia esto cuando nos lo dijiste, cuando en realidad pues no estábamos en vivo y en directo. Bueno, voy a utilizar algunas razones para cerrar, que es y algunas conclusiones. Yo creo que convendría mucho, esto es muy atrevido, pero es obvio, revisar los diccionarios, también los de la Real Academia de la Lengua, porque los conceptos que tiene son muy anticuados y son insostenibles. También el Catecismo de la Iglesia Católica, voy a intentar mostrarlo, pero dice el diccionario, dice, ¿qué es la eutanasia? Allí a la izquierda, dice, aquella acción u omisión, bueno, esto ya nos complica, que para evitar sufrimientos a los pacientes desahuciados, acelera su muerte con su consentimiento o sin él. Bueno, supongo que nos presenta muchas dificultades esta definición del diccionario. Si yo hago algo o dejo de hacer para que te mueras con tu permiso o sin él, no cabe todo esto, no cabe nada. Si es sin tu permiso, esto es matarte claramente, ¿no? Esto es homicidio y entonces esta definición pues sabe de hace decenas de años. También el Catecismo de la Iglesia Católica sabe de algo que no se sostiene y los documentos actuales no utilizan, por supuesto, esta definición, pero tampoco cambian esto, ¿no? Y el Catecismo dice así, cualesquiera que sean los motivos, uy, aquí ya cabe todo, cualesquiera que sean los motivos, porque tú lo pides, porque a mí me parece, porque te veo mal, y los medios, cualesquiera que sean los medios, aquí cabe imaginarse todo tipo de intervenciones, médicas o no médicas. La eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, aquí que también yo en este momento, que tengo disminuciones de varios tipos, algunas se ven, ¿no? Llevo prótesis, claro, y otras se notan, disminuidas, enfermas o moribundas. Claro, en este paraguas cabría, no estamos pensando en la definición, no piensa en el contexto eutanásico al que nos hemos referido antes de la ley, ¿no? Y de las propuestas de las sociedades científicas entendidas sobre esto, sino que es un concepto, un paraguas que es muy difícil sostener. Bueno, y los nuevos documentos mantienen estas... voy a terminar diciendo, ¿pero por qué algunos están tan a favor, ¿no? ¿Qué argumentos dan? Brevemente, pues los que están a favor de que tiene que haber, de que recibir esta ayuda pedida y en contexto eutanásico tiene que estar preservado por la ley, suelen decir, pues que los seres humanos somos autónomos y que la vida es un patrimonio individual y el fondo es un concepto de autonomía subido el volumen. Por eso luego vendrá el Comité de Bioética de España y dirán que la autonomía es siempre relacional y nos ayudarán a pensar, porque efectivamente, claro que somos responsables, libres y debemos ser autónomos en la toma de decisiones, que no las tome papá por mí, ¿no? Y si no, habrá que decidir cuándo empieza la autonomía en el proceso evolutivo de responsabilidad y de desarrollo, pero en todo caso, pues somos solo autónomos o somos también interdependientes y eso nos limita a la capacidad de tomar decisiones tan gordas como la de terminar con nuestra vida, que no es solo patrimonio individual, sino también del prójimo, sobre todo los de quienes me quieren y a quienes me debo. Se suele argumentar principio de autonomía, libertad y razones de compasión. O sea, no es, y ahora somos modernos y nos quitamos del medio a los que no nos gusten o a los mayores. Este no es el concepto. Otra cosa puede ser que la cultura eutanásica genere también una seducción de la muerte y una praxis de eliminación de quien no quiera morirse. Esto es otra cosa. Pero en realidad el que argumenta al hacer la ley, argumenta por razones de autonomía, de libertad y de compasión ante las personas que lo solicitan. Es decir, ante esto lo primero que habría que decir
vamos a escuchar a esta gente que no tiene ganas de vivir y no puede con la vida y están pidiendo ayuda para morir. Lo mínimo escuchar, vamos a ver qué les pasa. Porque seguro que eso es la punta de un iceberg. Y por la calle del no, los que dicen yo estoy en contra de que esto sea un derecho y el sistema lo tenga que procurar y satisfacer, pues normalmente darán razones, pero ¿dónde vais? Lo dijo también el Consejo de Europa, ¿dónde vais a hacer leyes sobre la eutanasia si no tenéis satisfechas las necesidades de cuidados paliativos? Eso con lo que empecé con las fotos, ¿no? Lugares, programas, atenciones para aliviar, acompañar al final, paliando, cuidando multidimensionalmente a las personas al final de la vida. Si no tenéis arreglada esa gotera, mirar a ver si la arregláis, al menos pedagógicamente, como proceso parece que sería exigible, ¿no? También quien dice que no, suele utilizar un famoso argumento que tiene mucho de sensato, me parece, que es cuidadito, la gráfica lo representa, que sabemos, si abre la ventana para que le entre el aire, tenemos que aceptar que a lo mejor entran los mosquitos, las moscas, las mariposas y lo que no esperábamos, porque has abierto la ventana. Bueno, y esto es un hecho, ¿no? Y esta es una de las consecuencias de donde se legaliza para un colectivo de personas que habrían reunido ese requisito de estar en contexto eutanásico, primeras barras de la gráfica, después empiezan a entrar muchos más que ya no eran aquellos destinatarios, sino también van a ser aquellos seducidos por la voluntad de los médicos que pueden caer en la tentación de ofrecer este servicio a quien no lo estaba ni pensando ni pidiendo. Y bueno, es muy interesante el libro cuya portada es esta, ¿no? Que Seducidos por la muerte, que recoge la experiencia de Holanda, ¿no? Y como hay un alto porcentaje de médicos en este contexto ya que reconoce haber practicado la eutanasia a quien no la había pedido, por lo tanto ya no era eutanasia, ¿no? Y luego también surge la pregunta, ¿y un sufrimiento insufrible evaluado por el sujeto también podría ser, por ejemplo, el que genera un trauma en la vida y ya no una enfermedad severa, irreversible en situación avanzada, sino, por ejemplo, estar sufriendo tan... ¿Quién no quiere morirse si se le ha muerto su hijo hace poco porque se le ha suicidado o de manera violenta? Bueno, el deseo de morirse es un modo de atravesar también el sufrimiento. Podría caber sufrimiento evaluado como insufrible, interpretado por otros, ¿no? Porque se prolonga, no digamos en el mundo de la salud mental tan difícil, ¿no? Los que dicen que no, solemos argumentar también, atención, que es que cambiamos la esencia de las profesiones médicas. Parece que pensábamos en que las profesiones médicas tienen que ver con prevenir, cuidar, curar, diagnosticar, acompañar, controlar síntomas, y ahora hay que añadir, y habrá que añadirlo, porque habrá que enseñar en las facultades a los galenos y matar a quien lo pida en el marco legal, ¿no? Y cumple los requisitos, porque así hay que decirlo también con claridad, con sagrado respeto a quien se encuentre pidiéndolo, ¿eh? Porque tiene que estar muy mal para pedir ayuda, digo yo, tiene que estar muy mal para pedir ayuda de otro y reunir estas condiciones a las que nos referimos con la ley. Bueno, y hasta aquí mi presentación para poder ahora abrir el diálogo. Muchas gracias por la atención ante un tema tan complejo.